efectivamente, el presidente provisional de Honduras, Micheletti, dice que esperan a Zelaya con una orden de captura. Ciertamente la salida de Zelaya el domingo se presentó dentro de un marco de incertidumbre, un marco bastante nebuloso. Quedan muchas preguntas en el aire: ¿por qué fue que se le expulsó del país y no se le juzgó por los delitos que había cometido? ¿Por qué no se le siguió un procedimiento civil a través de un juicio político de algún tipo, algún juicio civil? Y bueno, esto da entonces paso para la salida de Zelaya del país, para armar el circo que ha armado alrededor de su destitución, y ahora el anuncio de su regreso a Honduras abre la interrogante de que, bueno, si se le arresta, entonces se le someterá a este proceso que está estipulado dentro de la Constitución política hondureña. Y dígame, ¿por qué usted habla de circo? Definitivamente la salida de Zelaya y las conferencias de prensa que ha tenido junto con los líderes de la Alternativa Bolivariana a las Américas y demás ha servido para presentarse él ante la comunidad internacional como una víctima de un golpe militar injustificado, cuando en realidad la realidad es un poco más turbia que eso, puesto que Zelaya venía cometiendo repetidas violaciones a la Constitución hondureña y a la separación de poderes en ese país. Yo creo que es un circo, puesto que ha servido para presentarse él como una víctima y no como uno de los el principal responsable de la crisis que vive actualmente Honduras. Y dígame, ¿quién está detrás de ese circo? Este circo ha sido montado hábilmente por Hugo Chávez y por sus camaradas bolivarianos en Alianza de la Alternativa Bolivariana a las Américas. Veamos que hace unas 3 semanas aproximadamente, durante la cumbre de la OEA en San Pedro Sula, estos países catalogaron, especialmente el presidente Zelaya en persona, catalogó a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos como una babosada. Esto dentro del marco de sus esfuerzos por incorporar a Cuba nuevamente a la organización, y ahora que están apelando a esta misma carta para tratar de suspender a Honduras por lo ocurrido el domingo. Ciertamente el presidente Chávez cuenta con una gran caja de resonancia en toda América Latina, donde muchos líderes siguen o callan ante sus bravuconadas y ante sus esfuerzos por exportar su revolución bolivariana a otros países. Entonces usted atribuye a Hugo Chávez y a los socios y colegas del ALBA la exacerbación del panorama político en Honduras. Ellos son los que han apelado a la retórica más desafortunada y más lamentable alrededor de este hecho, al punto que incluso el presidente Chávez ha hablado de derrocar al actual gobierno en Honduras y no quedarse solo en palabras. Es curioso cómo estas palabras del presidente Chávez, que constituyen una intervención inaceptable de un país en los asuntos de otro, incluso hablando de derrocar a un gobierno, no han sido ni siquiera mencionados y menos condenados por parte de otros países latinoamericanos. Dígame, ¿cuándo concretamente Chávez habló de derrocar al gobierno de Honduras? El mismo domingo en la cumbre que hicieron en Managua, él habló de que derrocaremos a quien quiera que sustituya a Zelaya como presidente en Honduras. ¿Y ahí cuáles son los delitos o políticos o errores que se le deben achacar al presidente Zelaya? La Constitución hondureña es muy curioso, porque uno dentro de todo esto que está sucediendo uno se pone a estudiar a fondo la Constitución hondureña, y la Constitución hondureña es muy celosa, es muy particular, puesto que establece claramente que el tema de la reelección presidencial, buscar la reelección presidencial, es un delito grave. Por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución Política, en su inciso 5, señala que incitar, promover o apoyar el continuismo de la reelección del presidente de la República es causa suficiente para perder la nacionalidad, incluso para perder la ciudadanía. El artículo 239 es el más claro de todos, incluso cuando habla que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma
así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Y esto es una constante en toda la constitución política hondureña. El hecho de que el presidente Zelaya estuviese impulsando una reforma, un llamado a una constituyente con el objetivo claro de buscar la reelección presidencial, claramente entra en conflicto con este articulado de la constitución política. No lo dice Juan Carlos Hidalgo, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de Honduras, quien declaró ilegal la consulta que pretendía el presidente Zelaya, y además otros órganos del Estado tan legítimos como el presidente. Recordemos que esto es una república, entonces tanto la Corte, el Poder Judicial como el Poder Legislativo son igualmente legítimos dentro del marco institucional de un país. La Corte Suprema, el Congreso, el Fiscal General, el Tribunal Supremo de Elecciones, todos declararon ilegales y condenaron los esfuerzos del presidente Zelaya por impulsar este llamado a una constituyente. El presidente Zelaya se hizo de la vista gorda en todo momento, continuó con sus planes, y bueno, eso provocó en que la Corte le solicitara al ejército que removiera de su cargo al presidente Zelaya. Entonces, al tenor de la Constitución de Honduras y de las leyes de este país, la defenestración de Zelaya es legal, justificada. Lo que dicen las fuentes es que la Corte Suprema de Justicia le pide al ejército que destituye a Zelaya, y el ejército cumplió con una orden de la Corte Suprema. La Constitución, y lamentablemente, y yo soy de Costa Rica, no tenemos ejército, así que este tipo de situaciones a nosotros nos resultan inexplicables, ¿verdad? La Constitución hondureña no define un mecanismo civil para la remoción de un presidente en caso de que éste esté violentando las leyes y esté violentando la Constitución política. Dice que, por ejemplo, que incurra en este delito de promover la reelección, pierde de inmediato su cargo, pero no establece cómo se lleva a cabo ese mecanismo, mediante un juicio político o mediante una denuncia ante los tribunales que se resuelve a través de la Corte Suprema. En fin, lamentablemente la Constitución hondureña cuenta con este vacío y se presta entonces para que lo que ocurrió el domingo, donde de una manera muy ad hoc, la Corte Suprema de Justicia le pide al ejército remover al presidente Zelaya, y el ejército cumple con esta orden, cometiendo situaciones irregulares, cometiendo situaciones lamentables que no son de gusto para ningún demócrata, pero que al parecer estaban escudados bajo un mandato judicial. Ya, pero defenestrar al presidente Zelaya entonces no era la salida adecuada para esta crisis. Defenestrar al presidente Zelaya no era la salida adecuada para solucionar la crisis. Eso no lo sabemos. Desde la semana pasada yo vengo escribiendo sobre cómo Zelaya estaba deliberadamente buscando una confrontación y generar un caos institucional. Ya era claro de que a él no le importaba lo que estaba diciendo la Corte Suprema, el Congreso y los demás entes del Estado.